Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de marzo del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Estamos en un tiempo precuaresmal, ya ha comenzado con el miércoles de ceniza, el próximo domingo es el primer domingo de Cuaresma. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos entonces, como dijimos, a leer, comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 14 al 15. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. El esposo está con ellos. El Señor está conviviendo con los suyos, con sus discípulos. Los discípulos están aprendiendo y tienen mucho que aprender. También tenían mucho que aprender los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos y todos los discípulos, porque en definitiva todos tenemos que aprender del único Maestro, del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que le está diciendo acá el Señor es una lección para que entiendan. Los discípulos, los amigos del novio, no ayunan mientras está el novio con ellos porque tienen todo lo que necesitan. No precisan del ayuno, de la prescindencia de cosas. Está todo servido porque está la totalidad con ellos, que es el novio, la cabeza, Cristo con la iglesia, como está siempre. Nuestro Señor está siempre con nosotros. Ahora, ¿por qué el ayuno? Entonces usted me dirá, ¿y por qué hay que ayunar? Porque hay que ayunar para comenzar a combatir por la santidad a partir de este tiempo penitencial jubiloso que es el tiempo de Cuaresma. Fíjense, cuando nuestro Señor fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para padecer tentaciones. Ahí soportó las tentaciones y las superó. Y las superó y nos enseñó y nos dio a nosotros el poder de hacer lo mismo, de no caer en tentaciones, superar la tentación y la posibilidad del pecado. La tentación de suyo no es pecado, es una tendencia natural de la carne caída que se supera con el poder del Espíritu que mediante la fe nos concede el Señor. Ahí está, ¿ve? Aquí dice el Señor, en algún tiempo el novio le será quitado. Sí, llega un momento en que el Señor obviamente se va del grupo en el sentido en que está en ese momento, pero no por eso deja de asistirlo. Y deja de asistirlo y todo está en relación con esto que terminamos de comentar respecto del tiempo cuaresmal, de la caminata cuaresmal. Ahí aprenderemos a crecer en la santidad, a ayunar en serio. ¿Se da cuenta? A un ayuno que tiene que ver con la oración y con la misericordia. Los tres pilares propios de todo cristiano en el tiempo penitencial. Repetimos una vez más, penitencia jubilosa, cuaresmal. Ahí la oración nuestra tiene que estar precedida por el ayuno, acompañada por el ayuno. ¿Ayuno de qué cosa? Ayuno de las obras de la carne caída. Se da cuenta, no más caer en tentación, no más darle lugar, curso a una tentación que procede de una naturaleza caída que el Señor viene a levantar. Entonces ese es el ayuno. Usted me dirá, sí, pero también hay que ayunar de ciertas cosas que a uno le gusta. Es costumbre de la iglesia ayunar, de ciertas cosas que algunos lo entienden de un modo muy directo así. No comer carne tal o cual día, o privarse de tal o cual diversión en otro día. Bueno, sí, es un poquito eso también una especie de entrenamiento para dominar la carne, ¿no es cierto? No ceder fácilmente, a cualquier cosa que se me ocurre y me siento tentado, inmediatamente obrarla.
Usted dirá, pero eso no es un pecado. Sí, no lo es de suyo y por sí. No es un pecado que usted coma carne. Y puede comer carne cuando quiera. Pero el ayuno en este sentido, de no comer carne en determinado día, obedece a un entrenamiento que uno que hace, lo hace desde el punto de vista del cuerpo físico, que es de suyo una pauta para el ayuno fundamental, esencial, que es el ayuno de tipo espiritual. ¿Se da cuenta? De toda obra de la carne que se opone a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es obrar según la justicia propia del reino que transitamos mediante fe, claro está. Y la misericordia, fíjese, ayuno, oración y limosna, nos dice el Señor en su Sermón del Monte. Limosna, ese dar y ese darse con el dar. ¿Qué podemos dar? Podemos darnos enteramente como se dio el Señor. Dijimos que la misericordia es el amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón humano. Propia conducta cristiana esta, en todo tiempo, hacer uso de esa misericordia, de ese amor que nos habita porque el amor de Cristo está en nosotros. Recuerde usted que a partir de su bautismo, y decimos que el tiempo cuaresmal comienza con el bautismo del Señor, ciertamente, cuando va al desierto a soportar las tentaciones, a luchar contra las tentaciones, bueno, también nosotros a partir de nuestro bautismo, como bautizados, somos nuevas criaturas, somos otros Cristos. ¿Se da cuenta? Dios en Cristo está recuperando la vida para toda la sociedad humana. Dios está en Cristo. Cristo es Dios, Dios es Cristo, ¿se da cuenta? Pero ¿cómo lo es? Rebajándose a sí mismo, ya no usando la condición, totalmente la condición de Dios, sino haciéndose hombre, asumiendo nuestra naturaleza, dándose Dios enteramente a los hombres, hasta hacerse esclavo y sirviente de los hombres, servidor de los hombres para darnos a nosotros un ejemplo total de misericordia. La misericordia de Dios se da así, se inclina así ante la miseria del corazón humano. La misericordia nuestra, que debe ser imitación de la misericordia de Cristo, debe ser darnos en todo tiempo a nuestro prójimo, de todas las maneras y modos posibles, a través de un objeto, a través de un consejo, a través de la sabiduría, a través de todo eso que debemos entregar para la edificación del otro. Eso es un pilar, ¿se da cuenta? Es un pilar cuaresmal. Nuestra caminata cuaresmal, nuestra penitencia, es muy necesaria, muy útil para conocer la santidad, para llegar a la santidad, para llegar a la Pascua. Porque en definitiva, ¿cuál es finalmente la meta, la llegada del tiempo cuaresmal, de la caminata cuaresmal? Bueno, la Pascua, el paso de este mundo al Padre, de la muerte a la vida, de la plenitud, de la muerte a la plenitud de la vida, de donde partimos, una vez que hemos superado el esquema de la tentación, bueno, llegar precisamente a ese nivel de santidad que es necesario para participar definitivamente de la vida que el Señor nos participa, ejerciendo hacia nosotros eso mismo que nos pide. Lo que dijimos, la oración precedida por el ayuno, acompañada, mejor dicho, por el ayuno, y la misericordia, una limosna en serio, darse con el dar. ¿Qué te parece, Patricia? Bueno, te quedaste pensando, ¿no? Te quedaste pensando y bueno, es bueno estas reflexiones entonces, hermanos. Es bueno tenerlas en cuenta, porque teniéndolas en cuenta y de esta forma, entonces, bueno, vamos a arribar a la meta que el Señor quiere y propone para todo hombre en este tiempo cuaresmal. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos, Señor, arribar a todo esto que tiene que ver con lo que verdaderamente es conducta cristiana, con lo que verdaderamente es ayuno, con lo que verdaderamente es limosna, con lo que verdaderamente es oración. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.